Expreso Chiapas presenta primera de dos partes de la entrevista del pintor Manuel Suaznavar Pastrana, realizada por Arcadio Acevedo y Enrique Alfaro. Semblanza del artista. Chiapaneco por sangre y elección, Manuel Suaznavar, egresado de la legendaria Academia de San Carlos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, cumple 50 años de oficio creativo ininterrumpido. 50 años, toda una vida que trascenderá más allá de la propia vida y de muchas vidas más. De estilo singular, inimitable, inconfundible, las obras de Manuel Suaznavar son conocidas y reconocidas en varios países de América y Europa. En México, las llamadas catedrales del arte lo han tenido como huésped distinguido. En gusto se rompen géneros, es sabido. La unanimidad de criterios es un colorido mito. Sin embargo, en opinión de enterados, Manuel Suaznavar es el pintor más importante de la entidad. Es también, por autonomacía, sin pretenderlo, él, quizá, el retratista del alma de un pueblo, el suyo, el nuestro, el universal, Chiapas. Impermeable a la tentación de las corrientes pictóricas diversas, confiesa que no pretende reflejar documentalmente lo que le rodea, ni pretende establecer juicios morales, ni narrar el entorno con propósitos periodísticos. Le tienen sin cuidado las vanguardias y las retaguardias en arte y en crítica artística. Su trabajo es el producto de un quehacer lúdico, lírico. Si hay algo que lo distingue, quizás sea el humor, a veces dramático y cruel, a veces ingenuo. Si hay algo más, es quizá el proceso sensual que exige el acto mismo de pintar, tan sensual y artesanal como el mismo acto de amar. Redondeando 50 años dedicados a la profesión con casi perfecta fidelidad. Recuerdo que cuando era estudiante de primaria, invariablemente me llamaba el maestro a pasar al pizarrón a hacer los mapas de geografía o las ilustraciones de biología o lo que fuera, sin duda alguna porque tenía cierta destreza que me distinguía del resto de los compañeritos. Esto finalmente ya en la preparatoria, un maestro que nos daba la clase de dibujo me dijo una ocasión: señor Suaznavar, usted debe ir a San Carlos. Y San Carlos era una escuela que estaba relativamente cerca de donde yo vivía, en la calle de Academia 22, atrás del Palacio Nacional. Bueno, está el David, está la cabeza de Moisés, en fin, una serie de obras maravillosas, reproducciones, pero que a mí me sedujeron. Me inscribí, presenté mi examen y unos meses después llegó a la casa un enorme sobre amarillo enviado por la Secretaría de Servicios Generales de la UNAM, y yo lo recibió mi padre y me dijo: ahí tienes una carta. Pues llegué con un enorme miedo, con las manos temblorosas, a abrir aquel sobre amarillo y a sacar la respuesta a aquel examen de admisión que habíamos hecho, y para mi sorpresa me decían, me informaban que había sido aceptado para ingresar a la escuela. Pero había un poco del sentimiento ese romántico que te refiere mucho al aspecto de las personas que estaban ahí. Tú los envolvías de cierto idealismo y romanticismo, pero lo tuyo finalmente no fue la escultura, que fueron las imágenes primeras que te llevaron ahí. ¿Por qué el cambio? Lo que me resultaba más comprensible era la idea de ser escultor, y me inscribí a la carrera de escultura. Estuve un semestre con el maestro García Toca y a los 6 meses me di cuenta que no era por ahí mi camino. Cambié a pintura y ahí se inició toda esa historia, ¿no? ¿Nos platicaras de tu infancia? Pues yo vivía en el centro de la Ciudad de México. Soy hijo de una familia de padre Coleto y sus hermanas, las tías Margot, Margarita, María, Ofelia y Esperanza,
que eran unas muchachas que se habían trasladado a buscar el futuro a la Ciudad de México después de haber nacido en San Cristóbal Las Casas. En San Cristóbal, por azares de la vida y conflictos de carácter familiar, decidieron irse a la Ciudad de México. Cuando viajaron en ferrocarril, fueron acompañadas por la madre de los hermanos Domínguez, que les acompañaba un poco a reunirse con sus hijos, que ya estaban viviendo en las calles de Honduras, muy cerca de Garibaldi, en una vecindad de ese barrio de San Camilito. Esos son los primeros recuerdos que tengo de allá del taller de las tías, que poco a poco fueron creciendo, y nosotros todavía muy chiquillos, mi hermano Óscar, Luis y yo, empezamos a crecer al lado de las tías, dado que mi padre tenía que ir a trabajar. Ahí empecé a hacer mi vida como jovencito, estudiante, y por las tardes a jugar fútbol y a bailar por las noches, mientras mis hermanos hacían exactamente lo propio. ¿Dónde te ubicabas tú una vez que ya te consideraras profesionalmente un pintor? Bueno, efectivamente yo entré a San Carlos en 1965 y los viejos maestros de la escuela eran gente muy vinculada a lo que se dio en llamar la Escuela Mexicana de Pintura. Existía la academia, es decir, un sistema de enseñanza basado en normas muy rígidas desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista escolástico. Era una academia a la vieja usanza española. Pero eso se empezaba a romper. Al mismo tiempo que la Revolución Mexicana empezó a declinar, a burocratizarse y a perder su compromiso idealista, al mismo tiempo la enseñanza, no solamente de las artes, sino de todo, empezó a buscar rumbos distintos a una realidad que ya era cambiante e inminente. Ya en San Carlos empezaba a surgir ideas muy novedosas que venían probablemente del mercado neoyorquino, del incipiente mercado japonés que era muy poderoso, y de influencias que habían dejado la Bauhaus y que habían dejado otras escuelas que empezaban a inquietar el pensamiento estético en la enseñanza de las artes. Empezaban a surgir grupos en todas las expresiones artísticas, en escultura, el maestro Vega, en arquitectura, todo el funcionalismo, en danza, todavía teníamos en música al maestro Sodi, en danza las viejas coreógrafas que inclusive hicieron el ballet Bonampak, y en todas las formas de expresión artística habían nuevas corrientes, nuevas ideas que estaban alimentando un cambio. En lo político, como dices tú, ya olía a pólvora. En 1965 ya empezaban los grupos políticos a manifestar ciertas inquietudes que después se formalizaron en 1966, cuando en una huelga en San Carlos expulsamos, si cabe la palabra, al director de entonces de San Carlos, para darle entrada a nuevas corrientes, a gente que tuviera una visión distinta. Se nos atravesó 68 siendo estudiantes, y San Carlos, como es natural y consecuente con su historia, jugó un papel relevantísimo, diría, en la producción de propaganda y de ideas de reproducción ideológica. Se generaron una cantidad enorme de consignas que a diario se convertían en toneladas de papel impreso en los propios talleres de San Carlos, en la imprenta, en los talleres de serigrafía. Los talleres de pintura dejaron de hacer obras de arte para empezar a hacer por cientos las mantas que después se distribuyen en el Consejo Nacional de Huelga. Es decir, San Carlos jugó un papel relevante. La politización de los estudiantes, que ya era heredada desde la huelga de los 3 años con Siqueiros, pues volvió a retomar su beligerancia. Unos años antes, unos estudiantes de San Carlos habían puesto una bomba
que derrumbó la escultura dedicada a Miguel Alemán en Ciudad Universitaria, ¿no? De tal suerte que la politización de los estudiantes de arte era muy fuerte. Estudiábamos las ideas estéticas de Marx, estudiábamos a Hegel, a Engels y a Hegel, el Hegel de Hegel y el Hegel de Marx. Estudiábamos, estábamos muy inquietos por la politización, por el conocimiento no solo del oficio que la academia te ofrecía, sino también del entorno conceptual en el que se iba enmarcando la producción y la creación de la imaginación. Esa politización que te tocó vivirla, como nos las platicas, ¿influyó de alguna manera en tu obra? Sí, naturalmente, eso no puede dejar de influir. Esas son cosas que se llevan dentro, y más a esa edad en la que eres permeable a todas las ideas nuevas, a todo ese afán. El otro día, comentando con Erwin Rodríguez, decíamos que nuestra generación fracasó porque nosotros no queríamos cambiar el pueblo, no queríamos cambiar la capital, no queríamos cambiar el mundo, queríamos un mundo comunista. Esa era la visión de nuestra convicción política, y nuestra misión era la beligerancia, la participación, la militancia. Lo hicimos así todo ese tiempo, naturalmente, que son huellas que te van a perdurar toda la vida, ¿no? Toda la vida. El futuro nos alcanzó, como decíamos hace un rato, nos alcanzó el futuro, y como dijera René Avilés Favila, pues desde Palacio nos fueron mediatizando paulatinamente hasta integrarnos totalmente a la vida social, cuando ya empiezas a tener hijos y familia y algo que responder responsablemente. Entendemos que todas las artes deben ser un espejo de su realidad, un espejo crítico, porque el espejo no te miente. Pero es válido que el pintor, estamos hablando concretamente de pintores, se dedique a discursar con su pintura más que a buscar el asunto estético, habida cuenta de que un arte es un idioma universal, no va dedicado a los de determinada tendencia. Bueno, yo no sé si sea válido, lo que sí sé es que no es inválido. Es decir, el hecho de que tú pintes una maternidad campesina, digamos, con la cabeza abierta por un garrotazo de un granadero, no es eso, la selección del tema, no es necesariamente lo que le asigna valor artístico a una obra. Ya Aristóteles decía que por arte debíamos de entender no la representación de una cosa bella, sino la bella representación de la cosa. Entonces no es el argumento, no es el discurso lo que convierte a una obra en maravillosa, en trascendente, en emotiva, ¿no? Es decir, tu espíritu como creador tiene dos maneras de enfrentar la realidad. Una es de frente a tu sociedad, de frente a tu tiempo, y otra es hacia adentro de ti mismo. Pero una cosa no invalida a la otra, ni la hace mejor. Tú puedes ser un hombre muy comprometido con tu sociedad, pero puedes ser, al mismo tiempo ser un deshonesto para contigo mismo. Entonces yo creo que la formación del artista ha de ser integral en lo ético y en lo moral. En lo ético hacia afuera, en lo moral hacia adentro. Son las dos reglas, las dos medidas con las que vas a evaluar tu conducta en la vida. ¿A qué se enfrenta Manuel Sasnávar a la salida de San Carlos? Bueno, con las manos cruzadas, una ocasión llegué como de costumbre al taller del maestro Antonio Rodríguez Luna, me mandó llamar a su privadito y me dijo: Manuel, vaya recogiendo sus cosas porque usted ya se va. Y yo me quedé asustado y le digo: oiga maestro, ¿pero por qué? ¿Qué razón hay? Dice: aquí ya no tienes nada que aprender, vete a la calle. Es el paso que sigue. Y con todo el dolor de mi corazón,
Llorando llegué a la casa, pero con mi paquete de pinceles y mis pigmentos. Yo sabía que el maestro tenía razón, pero yo no quería aceptar esa realidad tan dramática. Ya para entonces tenía un par de hijos, Gaby y Juanito. Y en consecuencia, pues me vi en la calle de pronto verme obligado a buscar trabajo. El primer trabajo que encontré fue como maestro en escuelas secundarias. Empecé a dar clases en escuelas secundarias, después en escuelas preparatorias, después regresé a San Carlos como maestro y a la Esmeralda como maestro también. Y en ese periodo sufrí una infausta tragedia con la muerte de mi esposa, y no tuve más remedio que dejarlo todo y dedicarme a perseguir la beca que finalmente me llevó a Europa. Cuando muchas veces hay una idea que representar, pero muchas veces es de adentro, es decir, es el gesto, como la poesía automática, ¿no? Muchas veces te enfrentas a la tela blanca y no sabes lo que hay adentro de la tela blanca, y empiezas a brochar, a tirar pintura, a escupirle, a rayar, y poco a poco empiezan a surgir cosas que quién sabe dónde estaban, pero que empiezan a nacer en una cosa como mágica, magníficamente mágica, ¿no? Que empiezan a aparecer propias las ideas que te empiezan a convencer. Empezaba yo a comercializar algunos cuadros con dificultades muy baratas. En esos años surge lo que después se dio en llamar como la zona rosa, y había una gran efervescencia de actividad artística y especialmente de pinturas. Las primeras pinturas que vendí se las vendí a las hermanas Pecanins, que tenían una galería ahí en plena zona rosa, y que me compraron en 100 pesos cada dibujo. Fueron las primeras, pero ya ahí me di cuenta de que podría tener un ingreso extra si dedicaba más y más esfuerzo. Eso fue lo que hice, fue lo que me fue convenciendo paulatinamente, pero haciendo siempre, y creo que hasta la fecha lo hago, tratando de crear, tratando de dejar un testimonio de paso, es decir, un testimonio de lo que pienso, de lo que imagino, de lo que sueño, de lo que me comparte mi sociedad, de lo que me comparten mis amores, de lo que me comparten mis amigos. La beca que nos mencionabas te permitió estar en Europa. Esa distancia te permitió apreciar tu país, tu patria chica, Chiapas. Esa experiencia fue determinante en mi vida, determinante, no solamente por todo lo que tuve oportunidad de ver, los museos que tuve oportunidad de visitar, los grandes maestros que fueron el sueño de adolescente, ¿no? Conocer, por ejemplo, a Tiziano, conocer a Velázquez, conocer a Filippo Lippi, conocer a los grandes clásicos, ir al Vaticano. Bueno, todo eso es un sueño increíble, ¿no? Quedarte las horas ahí prendido, tratando de dilucidar la técnica, el procedimiento, y aprender muchísimo de todo eso. Y después en la calle, en el día a día, recordar tu país, desde los amigos, desde los giros lingüísticos, la comida, las tradiciones, las leyendas, la magia de la palabra, y estando en un sitio en donde se hablaba un idioma, pues no muy distinto al español, pero incomprensible, naturalmente, como para tener una conversación culta, digamos. ¿Esa etapa la cerrarías con tu primer estancia en Chiapas ya para quedarte, o hay muchas cosas más que quedan ahí? Hay todavía un tiempo más que cuando regresé de Europa, después de hacer un viaje muy largo, muy extenso, tuve oportunidad de visitar escuelas, museos, conocer pintores, el medio y las hermosísimas ciudades, ¿no? Prácticamente España, Italia, Grecia, después hacia el norte, Alemania, Holanda, Bélgica,
De Grecia me fui a Estambul, me fui a Turquía, en fin, hice un rol muy largo y muy fructífero. Y ya después me decidí dedicarme exclusivamente a hacer un segundo esfuerzo y me decidí a dedicarme a pintar. En esos años me designaron como director de talleres gráficos del gobierno del estado. Estuve un año en ese momento hasta que el gobernador Ruiz Ferro decidió que iba a relevarme. En consecuencia yo dije, pues yo me voy a dedicar a pintar. Hicimos el esfuerzo y gracias al apoyo de mi compañera, de mi querida esposa Elcita Cancino, que supo también a mi lado estar en los momentos difíciles, en la toma de estas decisiones drásticas, y me dediqué exclusivamente a pintar. Y aquí me tienen. Pues cerraríamos, yo digo, esta primera etapa con la realización de tu primer mural, que hay una historia ahí sufridona antes de que se diera. Yo lo conocí, por ejemplo, todavía lápiz, con Saulito Martínez, estaban haciéndolo. ¿Cómo no? Origen de Bueno, es un poco casual, como muchas cosas en la vida, ¿no? El gobierno en turno me había encargado un proyecto para un mural en el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Y lo hice, el proyecto, y finalmente corrieron al gobernador en turno y el proyecto se quedó abandonado. Fue durante la época del gobernador Absalón Castellanos, cuando su jefa de comunicación social, que era Isabel Arvide, a través de una ayudante de ella, hicieron una visita a mi estudio y vieron el proyecto mural y me preguntaron, ¿y esto qué es? Pues les dije, es un proyecto fallido, y me dijo, no, pues lo vamos a hacer. Y ahí empezó a reactivarse la idea, pero ya no se hizo en el Palacio Municipal de Tuxtla, sino en el Palacio Municipal de Comitán. Ahí en Comitán fue la primera experiencia mural ya aquí en Chiapas. Fue una experiencia muy valiosa, muy linda, porque hicimos una síntesis de la cultura de los hombres del maíz, desde la propuesta del Popol Vuh y la creación del hombre hasta prácticamente la Revolución Mexicana.